Es una buena noticia poder saludar al señor embajador palestino ante el Reino Unido. Él es Hussam Samlot, es asesor estratégico del presidente Mahmoud Abbas, fue jefe de misión de la Organización para la Liberación de Palestina en Estados Unidos, diplomático, economista, trabajó en Naciones Unidas mucho tiempo, alto miembro de Fatah, es el principal movimiento político palestino. La equivocación de ayer, la equivocación de la organización humanitaria que lleva comida a la Franja de Gaza. 7 cooperantes murieron por el impacto de un poderoso cohete desde un dron. Y esa es la primera pregunta, Ana. Sí, una equivocación. Qué pena. Fallamos. Era de noche. Un poco de explicaciones que no las va a aceptar nadie. La pregunta es, ¿a él no le ha parecido un poco tímida la respuesta internacional contra el hecho de esta organización humanitaria? ¿No le parece que debería ser mucho más dura la condena a lo que pasó? Good morning, Ambassador Samlot. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you for having me. In reference to what happened yesterday, that horrible attack in which several staff from WCK died, don't you believe that the international community has been perhaps a bit, too easygoing, we could say, and they have not condemned enough what happened yesterday? Not only a little bit, the international community, particularly Western countries, the backers of Israel, the US, the UK, Europe, have really failed to implement international law equally, have been witnessing a genocide in the 21st century, have been witnessing a famine against the Palestinian people imposed by Israel, the use of food and disease as weapons of war. Those are the crimes of crimes. Those are the mothers of all crimes. And yet you haven't seen any real condemnation. Even the murder of Western citizens, including 3 British citizens, by Israel, which confirms to you what Israel is doing. Israel targets any local NGO that distributes food. Israel targets any innocent people waiting to get food. And Israel now targets international humanitarian organizations like the World Central Kitchen, who are distributing food simply because Israel is imposing a famine on the people in Gaza. And Israel wants to actually turn Gaza lifeless, turn Gaza unlivable, and push people out of their homeland in another repeat of the 1948 Nakba. That is the time when Israel forced out 2/3 of the Palestinian people who became refugees. Now they are after another mass expulsion. So the intent, the design is clear. Yes, I'm sorry to interrupt. I'm going to translate that really quickly. Nos dice que no solo eso no ha sido muy suave, la comunidad internacional, los occidentales en especial, no han condenado lo suficiente. Estados Unidos, el Reino Unido, Europa están fracasando en implementar la ley internacional por igual a todos los países, están presenciando un genocidio en pleno siglo XXI. Nos dice que están presenciando estos crímenes de guerra de Israel, que incluye pues esta hambruna que estamos viendo en la Franja de Gaza, y no hay una condena real por estos hechos, ni siquiera por la muerte de personas occidentales, como lo vimos con los 3 británicos que fallecieron en este ataque en contra del World Central Kitchen, esta organización humanitaria que estaba trabajando en la Franja de Gaza. Eso es una prueba más para él de que Israel está atacando a cualquier civil, a cualquier persona inocente, incluidas estas organizaciones internacionales que están tratando de dar comida, por ejemplo, como era el caso del World Central Kitchen en la Franja de Gaza, porque pues esta hambruna la está implementando Israel en la Franja de Gaza, y pues le toca a las organizaciones internacionales asumir esa responsabilidad o hacer ese trabajo. Y pues nos dice que está convirtiendo Israel a la Franja de Gaza en un lugar invivible, está tratando de repetir lo que ocurrió en 1948, sacando a la gente de la tierra. A 2/3 de los palestinos los sacaron en ese momento, y ahora mismo quieren repetir esa historia. Quisiera preguntarle, Ana, al señor embajador, ¿qué lógica tiene criticar lo que pasó, como lo hizo el presidente Biden ayer y como lo ha hecho Occidente, y simultáneamente estarle
vendiendo 50 aviones bombarderos a Israel. What logic is there behind what happened yesterday, for example? President Joe Biden comes out, he condemns the attacks, and he says of course it's wrong, the death of innocent people. But then at the same time, the U.S. keeps on selling this huge amount of weaponry towards Israel. What is their logic behind that? Racism, double standards, hypocrisy, and an American and Western decision to keep Israel above the law and provide Israel with complete impunity. And this has been ongoing for 76 years. 76 years. Israel has been put above every law, above international law, above our universal values for one simple reason. These countries treat Israel as the exception to every rule. Bueno, nos estaba diciendo, creo que perdimos la comunicación mientras nos comunicamos nuevamente con él, nos decía que esto es simplemente una muestra de los dobles estándares que manejan los países occidentales, es una muestra de la hipocresía que tienen estos países en Occidente. Nos dice que Estados Unidos y Occidente pues no están tratando a Israel por igual con los otros países para que cumplan la ley internacional, porque siempre buscan que Israel se salga con la suya, que no cumpla la ley, que haya impunidad. Nos dice que por los últimos 76 años, Israel ha venido incumpliendo la ley internacional, no está cumpliendo los valores internacionales. Entonces nos responde que estos países occidentales lo que están tratando es que Israel sea la excepción de cualquier regla y cualquier normativa. La siguiente pregunta viene desde Londres. Next question is from London. Marcela. Sí, preguntarle a nuestro invitado qué es lo que gana Israel matando a estos trabajadores de ayuda humanitaria. 3 británicos murieron y hay una gran condena aquí en el Reino Unido. What do you believe that Israel wins from this, this attack that happened yesterday in which among the deaths are 3 UK citizens? Yeah. Yeah, what do you think? What do you think Israel gets from this attack from yesterday? What do they win from this attack? They don't care. Israel doesn't care because they have grown used to 76 years of not being held accountable. There was not once in their history where the international community, particularly the West, imposed any sanctions. Imposing a sort of arms embargo now is a requirement on all nations, including the US and the UK, to immediately stop arming Israel because Israel is committing genocide as the ruling of the International Court of Justice, which found the case against Israel of committing genocide to be plausible. So once the court, that's the highest court on the planet, on earth, reaches that conclusion and then puts Israel officially on trial for genocide, then every single country that does export weapons to Israel is complicit, is actually taking an active part. And therefore, this is the game of politics that they are literally now undermining our human values and undermining our international system. Because, the biggest fear now is that when a next war will erupt, then no one will pay attention to the rules. Whose children will be next to be killed? Whose schools will be next to be destroyed? Whose hospitals will be next to be killed? And therefore, this is not just about Palestine. This is about us, all of us. It's about humanity. And I tell you, the way the U.S. and the rest of the West is dealing with this is going to come back to haunt all of us if they don't put Israel beneath the law, not above the law, and if they don't treat everyone equally, because the basic definition of law, of legality, is its equal application on everybody. Pues nos dice que a Israel simplemente no le importa qué es lo que gana porque lleva ya 76 años no haciéndose responsable por sus actos. Ni una vez la comunidad internacional lo ha sancionado por lo que ha hecho. No se ha impuesto un embargo a las armas, que es lo que se le está pidiendo a los Estados Unidos, al Reino Unido, que paren de armar a Israel porque está cometiendo un genocidio en su criterio en la Franja de Gaza. Ya la Corte Internacional de Justicia pues está evaluando si Israel comete un genocidio en este lugar y nos
nos dice que pues todo el que arme a Israel en este momento se convierte cómplice de eso que está ocurriendo allí y de ese genocidio que él dice se está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Entonces nos dice que este es el juego de la política, donde los valores humanos y el sistema internacional se pasa por delante, se por debajea, y pues cuando hay una nueva guerra no van a atender a las reglas, no le van a prestar atención a las reglas. Se pregunta qué niños serán los siguientes, o qué escuelas o qué hospitales en el mundo siguen, porque esto no es un asunto solo de los palestinos, sino de todos, porque la forma como Estados Unidos y Occidente lidie con esto va a perseguir a todo el mundo, y si no hacen que Israel cumpla la ley y tratan a todos por igual, pues va a perjudicar pues al resto del mundo. Estamos hablando de 18.000 millones de dólares, aviones F-15 vendidos por los Estados Unidos a Israel. No sé si hay un intercambio, qué figura de venta, qué figura comercial usa Estados Unidos con Israel. La última pregunta llega desde Madrid. En Madrid, el embajador palestino ante el Reino Unido. Embajador, ¿por qué no llegan sanciones internacionales? ¿Por qué Israel sigue operando y cruzando líneas rojas con total impunidad? Why do you believe that no international condemns or sanctions have arrived on Israel, and Israel keeps on, doing as they wish? Why isn't Israel receiving sanctions from the international community? Well, because of the complicity of governments, but that is not the case with the people. Gaza has shown the worst out of governments and states and lack of responsibility, lack of action, but it also has shown the best out of the peoples of the world, the humans of the world, in Latin America, in Europe, in Africa, in Asia. You've seen the millions of people worldwide. Here in London, demonstrations that are in the hundreds of thousands every week, week in and week out. And we rely on the power of the people. Remember what happened in South Africa. South Africa and the anti-apartheid movement was a people's movement of the world. It wasn't governments. It wasn't the Thatcher government here or the Reagan administration in the U.S. It was the people who enforced sanctions. It was the people who ended up ending the apartheid regime in South Africa and the release and the freedom of Nelson Mandela. And we see the same thing happening now. It will be the people, the power of the people worldwide who will enforce ceasefire. It will be the people who will put sanctions on Israel. It will be the people who will push for the recognition of the state of Palestine, and it will be the people who will actually push for accountability at the ICC and the ICJ. And it will be the people who will walk with us the last mile to freedom. We see the energy, we see the solidarity, and we are very empowered by this phenomena that is happening. I believe people have gotten to the conclusion that this is not just about Palestine. This is about every and each human being on earth. This is about the kind of future we want to leave behind for our children and our grandchildren, because our parents and grandparents have gone through horrors in the past, the First and the Second World War, and our parents and grandparents left us rules and they left us structures and norms and values and United Nations. We must fight to keep these structures, we must fight to keep these values, and we must make sure that we have a better future for our next generations. Ambassador, thank you very much for your time, and we hope the best for your country and to stop this genocide. Thank you very much, and much love and respect to the people in Latin America. Gracias, embajador. Shukran. ¿Qué dijo al final el embajador, Grace? Al final respondía que estas sanciones internacionales no llegan a Israel precisamente por la complicidad de esos gobiernos occidentales. Lo que está pasando en la Franja de Gaza ha mostrado lo peor de esos gobiernos, la falta de responsabilidad, la falta de acción, pero también lo mejor de las personas en el mundo, porque se han visto en Europa, en Asia, en África, en América Latina, muchas personas manifestándose a favor de los palestinos. En Londres nos dice que hay demostraciones casi que semanales de cientos de miles de personas apoyándolos, así que cree que este movimiento es de la gente. Nos pone el ejemplo de Sudáfrica y ese movimiento anti-apartheid que fue
el que llevó al final de este régimen apartheid, porque las personas fueron las que impusieron, digamos, esas sanciones y esa indignación en las calles, los que llevaron a la liberación de Nelson Mandela, y acá él cree que vamos a ver lo mismo. El cese al fuego se va a dar por la presión de las personas en las calles, las sanciones a Israel se van a ver por eso, y pues el reconocimiento del Estado palestino y de la gente en Palestina también se va a ver gracias a los movimientos que estamos viendo alrededor del mundo, y también va a llevar a que las cortes internacionales actúen. Así que él está viendo mucho la solidaridad de la gente, porque se están dando cuenta que no es solo cuestión de Palestina, sino es de todos los seres humanos en la tierra. Se pregunta sobre el futuro que queremos dejarle a los niños y a los nietos que vienen adelante, porque en el pasado los padres y los abuelos pasaron por cosas horribles, por unas guerras que dejaron normas, que dejaron valores en las Naciones Unidas, así que hay que pelear para conservar esos valores, para tener un mejor futuro en las generaciones que siguen.